Lectura del libro de Fritz Perls titulado Yo, hambre y agresión. Segunda parte, capítulo 6 de la segunda parte. El complejo de Maniquí. Tal vez la más interesante de todas las resistencias orales sea la actitud de Maniquí, entre comillas. Aunque nuestro conocimiento acerca de ella es aún escaso, disponemos de suficientes observaciones como para garantizar su publicación. El descubrimiento del complejo de Maniquí ha arrojado luz sobre cierto número de análisis oscuros, y espero una vez que lo hayan verificado otros analistas, que aportará mayores contribuciones, ante todo, al problema de las fijaciones. Para comprender la actitud de Maniquí, tengo que volver aún una vez más al niño de pecho y a sus dificultades para alcanzar el estadio de morder. La actividad principal del niño de pecho se limita al mordisco de dependencia, que no es un auténtico mordisco entre comillas, ni un morder una parte del pecho, sino que establece confluencia entre la madre y el hijo. De esta forma, tan solo el inicio del proceso de alimentación presenta alguna dificultad consciente. Una vez que el niño ha hecho de su boca una bomba de vacío y comienza a fluir la leche, no se requiere por su parte ningún otro esfuerzo. Los movimientos de succión son subcorticales, automáticos, y al irse realizando la alimentación, el niño se va durmiendo gradualmente. Tan solo unas pocas semanas después del nacimiento, puede observarse otras actividades conscientes, como expulsar conscientemente el pezón de la boca o hacer conscientemente movimientos de succión en relación con el proceso de alimentación. Puede surgir un conflicto cuando comienzan a crecer los dientes del niño, a crecer. Si el flujo de leche es insuficiente, el niño se verá provocado a movilizar todos los medios a su disposición para lograr su satisfacción, lo cual implica el empleo de las encías endurecidas y el intento de morder. En este estadio, cualquier frustración, cualquier retiro del pecho sin succión inmediata de alimento más sólido conducirá a la inhibición dental. El niño tendrá la impresión de que no se restablecerá el equilibrio por medio de sus intentos de morder, sino que se verá aún más alterado y que, por ello, el objeto que proporciona leche no debe ser abordado de una forma distinta que antes. No se realiza la diferenciación entre el pecho, que debe ser dejado intacto, y el alimento, que debe ser mordido, masticado y destruido. Esta temprana inhibición lleva al desarrollo de dos distintos rasgos de carácter. Una actitud de dependencia, entre paréntesis fijación, por un lado, y por otro la actitud, entre comillas, de maniquí. Las personas con estas características se apoyan en una persona o cosa y esperan que esta actitud sea suficiente por sí misma para, entre comillas, hacer que la leche fluya. Podrían hacer grandes esfuerzos para apoderarse de algo o de alguien, pero suspenderán sus esfuerzos en cuanto lo hayan logrado. Tratan de estabilizar cualquier relación en la primerísima fase de contacto. Pueden así tener cientos de relaciones, pero ninguna llega a ser una amistad real. En sus relaciones sexuales, tan solo importa la conquista del compañero, pero la relación consiguiente muy pronto llega a carecer de interés y se hacen indiferentes. Se da una discrepancia notable en la actitud de estas personas antes y después del matrimonio. Un proverbio dice, entre comillas, las mujeres pueden hacer redes, pero no jaulas. La actitud de estos casos hacia el estudio y el trabajo padece dificultades similares. Saben algo acerca de todo, pero no pueden apoderarse de algo que pueda lograrse solo con un esfuerzo específico. Su trabajo es más bien sin creatividad, mecánico, entre paréntesis automático, limitado ante toda una rutina.
En breve, su meta es todavía como la de un niño, el exitoso mordisco de dependencia que restablece el equilibrio y exime de la necesidad de un esfuerzo ulterior, entre paréntesis, morder. Pero en la vida de las personas adultas, la actitud de dependencia tan solo en pocas ocasiones puede tener éxito completo. En la mayoría de las situaciones se debe hacer un contacto propio, hay que salir al paso del problema, entre comillas, clavarle los dientes. Por ejemplo, hay que mantener el interés y actividad propios durante un periodo para sacar cualquier beneficio de la propia personalidad. ¿Cómo actúa la gente frente al fracaso de la actitud de dependencia? ¿Cómo pueden esquivar la necesidad de morder? ¿Cómo pueden utilizar el exceso de agresividad que debe surgir de la insatisfacción con la relación de dependencia? Entre paréntesis, resentimiento, sin caer en el peligro, entre paréntesis, como lo sienten, de provocar cambio y destrucción. Cuando se da una fijación en la actitud infantil de dependencia, podemos esperar que los medios con los que mantienen esta actitud son del mismo modo infantiles. El niño frustrado e insatisfecho busca y a veces le es dado un maniquí, algo indestructible al que se puede aplicar el morder sin repercusiones. El maniquí permite la descarga de cierta cantidad de agresividad, pero fuera de esto no produce ningún cambio en el niño, es decir, no lo alimenta. El maniquí representa un impedimento serio para el desarrollo de la personalidad, porque en realidad no satisface la agresividad, sino que la desvía en su fin biológico, a saber, la satisfacción del hambre y el logro del restablecimiento de la totalidad del individuo. Todo aquello de lo que apodera el niño puede ser empleado como un maniquí, una almohada, un osito, la cola de gato, entre paréntesis como en Mr. Miniver, o el propio pulgar del niño. Más adelante en la vida, cualquier objeto puede llegar a ser, entre comillas, maniquificado, si es que se le aplica tan solo el mordisco de dependencia. En esos casos el individuo vive en un miedo mortal de que el maniquí llegue a convertirse en, entre comillas, la cosa real, entre paréntesis, originalmente el pecho, y de que el mordisco de dependencia pueda convertirse, entre comillas, en un primer mordisco. Tiene miedo de que el objeto de fijación se destruya. Este objeto puede ser una persona, un principio, una teoría científica o un fetiche. Cuando yo estaba escribiendo, el pueblo inglés había sufrido una gran inquietud al abandonar la idea de que el barco de guerra era inestimable. El barco de guerra se había convertido para ellos en un fetiche, pero en la práctica es una inutilidad muy cara, tan solo, entre comillas, bueno para que se hunda, como un prominente político lo caracterizó. Las discusiones parlamentarias con frecuencia llegan a tratar maniquíes, entre paréntesis, y hasta de momias. En vez de hacer que se llegue a la acción, se habla de los asuntos hasta morir o se les lleva a punto muerto mandándolos de una comisión a una subcomisión y de ahí a la otra subcomisión. El resultado, en vez de progreso e integración, es un callejón sin salida, un estado de cosas justificado en la mayoría de las veces por una tendencia conservadora, por el deseo de conservarlo todo intacto y sin cambio. El sistema actual no debe ser destruido de ninguna manera. Se debe salvar el maniquí o fetiche. El maniquí, como objeto que permanece completo y sin destrucción, proporciona una pantalla perfecta para la proyección de la tendencia holística del individuo. Cuanto más se proyectan las funciones holísticas, más se pierden para la edificación de la personalidad, mayor será la desintegración y más claro el peligro de desarrollar una esquizofrenia. Sin embargo,
Mientras la realidad proporciona el maniquí sirve para un propósito muy útil, impide que el individuo caiga en una verdadera paranoia, una proyección extensa de la agresión, manteniéndolo ocupado con una ocupación real, aunque improductiva. Pero todos los intentos de este tipo, como el carácter obsesivo por mantener las cosas en su estado original, están condenadas al fracaso. La falta de cambio, es decir, la no aplicación de agresividad al servicio del holismo individual, desintegra la personalidad, destruyendo así sus propios fines. Tan solo por medio del restablecimiento de la tendencia destructora hacia el alimento, lo mismo que hacia cualquier cosa que represente un obstáculo a la totalidad del individuo, por medio de la reinstalación de una agresión exitosa, se realiza la reintegración de una personalidad obsesiva y hasta de una paranoide. Difícilmente hay cosa alguna que no pueda servir como maniquí, con tal de que ayude a evitar cambios en la realidad. Tómense por ejemplo los pensamientos obsesivos, que pueden prolongarse por horas y horas manteniendo ocupado al paciente sin llegar a una decisión o conclusión, entre paréntesis duda crónica. Tómense el fetichismo sexual, la fijación de un hombre, por ejemplo, en pantaletas o zapatos de mujeres como salvaguardia frente al contacto sexual real. Tómese al que sueña despierto que prefiere sus fantasías a la, entre comillas, cosa real. Más aún, tómense a esos pacientes que durante años y años continúan viendo al psicoanalista e imaginan que el simple asistir a las sesiones es prueba suficiente de su intención de cambiar su actitud hacia la vida. En realidad, solo han cambiado un maniquí por otro y en cuanto al analista toca algún complejo esencial, el paciente por lo general se las arregla para evitar sentirse impresionado a través de una maniquificación de sí mismo. Un caso extremo de este tipo lo proporcionó un paciente que, cada vez que tenía que enfrentarse a una dificultad en la vida, se convertía por completo en madera. Sentía como si fuera una muñeca y todas sus quejas, todos sus intereses se centraban en su maniquí, en su propia personalidad modificada. Otro paciente, en cualquier situación difícil, generaba la idea obsesiva de imaginar cuchillos que lo atravesaban sin causarle dolor o sacarle sangre. En esta fantasía se convertía en el maniquí perfecto, el cual ninguna agresividad podría destruir. Otros casos simplemente sentían sueño o modorra en cuanto percibían el peligro de la provocación en cualquier situación. La situación psicoanalítica clásica, en la que el paciente apenas es consciente de la presencia del analista, se presta particularmente en esta maniquificación. En realidad, se alienta aquí al paciente a considerar la situación analítica no como una situación entre comillas real y al analista no como una persona entre comillas real. De esta forma, toda la relación entre paciente y analista se hace irreal, entre comillas. Esto es, algo que en sí mismo no tiene importancia ni consecuencias. Toda emoción o reacción se interpreta como un fenómeno de transferencia, entre comillas, es decir, algo que no tiene aplicación ante la situación actual. De esta forma, la situación analítica se presenta como el maniquí perfecto, cosa que buscan todos los caracteres obsesivos y paranoides. Esto explica la fijación de estos pacientes en el análisis que podría durar años sin fin, a pesar o más bien debido a la falta